Nosotros la vemos como un derecho fundamental y la vemos desde luego como un derecho humano que hemos ganado los maestros de Colombia. A los maestros nos falta un hervorcito y es el de construir comunidad educativa para no quedarnos solo en esta titánica tarea de defender la educación pública. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha sido una organización que ha peleado de manera permanente por mayores recursos y hoy ese aspecto lo centramos en el Sistema General de Participación y en la necesidad del cierre de las brechas que entre el 2012 y el 2022 perdimos más de 400 billones de pesos, de los cuales 200 billones de pesos afectaron al sector de la educación. Nuestra participación en el levantamiento social ha sido una clara demostración de que así los maestros estuviéramos algunos en pandemia, luego los maestros de pasada esta situación nos fuimos a la calle con los sectores sociales, con los sectores democráticos, a plantearle a la burguesía y a plantearle al neoliberalismo que aquí había la necesidad de que pudiéramos construir un modelo de sociedad diferente, y los maestros estuvimos al frente como federación con la Central Unitaria de Trabajadores al lado de los jóvenes de la primera línea que hoy por participar en las luchas sociales son tratados como delincuentes y no como luchadores sociales. Esa es una tarea que debemos de dar los maestros de Colombia desde la Federación y acompañar la voz de Gustavo Petro de pedir la excarcelación de los compañeros y el de brindar las garantías para hacer oposición y desde luego para garantizar el derecho a la movilización ciudadana. Nosotros, los demócratas, hombres y mujeres, creemos que la derecha que está hoy por fuera del Estado tiene el derecho a hacer oposición en el marco del respeto al Estado social de derecho. Fuimos un ejemplo en la pandemia. Los maestros de Colombia nos llevamos la escuela para la casa. Lo que se quedó fue la estructura física. Los maestros, desde nuestro quehacer, de nuestra responsabilidad como pedagogos, de hombres y mujeres que creemos en la sociedad del conocimiento, desarrollamos la labor que nos correspondía y no se nos tuvo en cuenta en la canasta COVID para que se nos regresara los recursos que los maestros invertimos en tecnología, pero además también los recursos que los maestros invertimos en servicios públicos, en este trabajo donde se duplicó el pago de esos servicios públicos. Pero hay un hecho significativo en la pandemia, y es que logramos, compañeros y compañeras, hacer llave con la comunidad, con los padres de familia. El padre de familia entendió la tarea que desarrolla el maestro en la escolaridad, en la formación de sus hijos, y ellos apenas eran 1 o 2, mientras que nosotros tenemos la responsabilidad de casi 9 millones de estudiantes. Los maestros de Colombia nos la jugamos, construimos un nuevo modelo pedagógico y hay la tarea del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de recuperar las experiencias pedagógicas que nosotros desarrollamos en la etapa de la pandemia y que desde luego hará parte de las experiencias pedagógicas alternativas para poder construir ese anhelo de política pública educativa que tenemos los maestros de Colombia cuando pretendemos posicionar el PEPA como el proyecto educativo pedagógico alternativo. A Gustavo Petro le tenemos que plantear que cualquier política de carácter educativa pública que se desarrolle tiene que contar indiscutiblemente con la participación de los maestros y fundamentalmente con la participación de la organización sindical con más peso y prestigio en la sociedad colombiana en el campo de la educación, como es PECODE y desde luego como son los sindicatos de carácter regional, aunados con los compañeros de las universidades y con los estudiantes
para que haya una política pública en Colombia y no una política de cuatrienio como ha sido la costumbre en este país. Los maestros de Colombia hicimos un ejercicio importante en el campo de la educación. Los maestros de Colombia hoy podemos contarle al mundo que en medio de las dificultades y sobre todo en la zona rural perdimos muchos compañeros que salieron a cumplir con su actividad y que por entregar guías muchos de ellos perdieron la vida, como también algunos compañeros que desafortunadamente desatendieron su salud por atender la responsabilidad laboral. Perdimos una cantidad significativa de compañeros educadores, tuvimos luto, compañeros, porque no fuimos capaces de hacer ese ritual que se hace cuando se le muere un ser querido, tanto a los maestros como a sus propias familias. Este Estado está en deuda con los maestros de Colombia. La lucha por la defensa pública hoy queda en manos de los maestros de Colombia, del nuevo Comité Ejecutivo de FECODE, que creemos que va a seguir con el legado de la lucha y de la movilización, pero aquí hay que aclarar que FECODE es una organización que tiene independencia, que tiene autonomía y que nuestra postura no está hipotecada, desde luego al gobierno que acompañamos para que los sonidos de sable no vayan a producir en Colombia un golpe de Estado. Estamos en eso, compañeros. Los maestros y los trabajadores tenemos que ser muro de contención como la sociedad que votó por una nueva alternativa, y si se escuchan, compañeros, la posibilidad de que se vaya a mover el piso a un gobierno democrático, tenemos la responsabilidad no solo de haber votado, sino el de salir a fortalecer con el voto, con la movilización y con la lucha un gobierno que es un gobierno que está en la construcción de un proyecto político, porque el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de transición de 4 años, y en 4 años no vamos a resolver la crisis de 210 años, pero sí vamos a establecer los mojones o los linderos para una sociedad totalmente diferente. La resistencia de los maestros, y no solo la resistencia en el campo social. Hoy nos hemos ganado en la vida política de Colombia un espacio entre las víctimas. Somos la organización más victimizada, más de 1.200 compañeros, maestros y maestras asesinados, compañeros exiliados, y desde luego el miedo que le meten en las regiones donde las bandas criminales, donde el narcotráfico y donde el paramilitarismo ha ido creciendo, yo diría resurgiendo, y hoy lo que hacen es que amedrantan a los compañeros maestros, porque nosotros fuimos desde luego eficientes en la lucha por la construcción de este gobierno. Cuando hablamos de la defensa de la educación pública y la necesidad de mayor presupuesto, la centramos en las 7 brechas, en las 7 brechas, en la brecha de accesibilidad, en la de canasta educativa, en la de jornada única, en la infraestructura, relaciones técnicas, la educación rural, y desde luego también, compañeros y compañeras, la brecha digital. En la brecha de accesibilidad, 2.500.000 estudiantes por fuera del sistema educativo, donde hemos perdido en los últimos 2 años más de 500.000 estudiantes que se han ido a la economía informal para poder ayudar a sus padres luego de la crisis económica que hay en el país, con el cierre de empresas, con el cierre de microempresas y desde luego con la pérdida de los empleos. Esos estudiantes necesitamos recuperarlos para la vida escolar. Esos estudiantes son mejor en la escuela que por fuera de ella, porque en la escuela lo que se construye desde luego es una paz total y la posibilidad de construir nuevos valores. 1.200.000 estudiantes en la posibilidad de educación preescolar, y desde luego también, compañeros maestros y maestras, la posibilidad urgente de que podamos resolver hechos tan importantes como la universalización de la educación primaria y los avances en la educación media y secundaria. De igual manera, en lo que tiene que ver con la canasta educativa desfinanciada,
donde no hay recursos para alimentación escolar, ni para transporte, ni lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones educativas, para el pago del salario de los maestros y de los administrativos. Solo este año tenemos un déficit de 3.5 billones de pesos que de no ser resueltos, como está planteado en el pliego de peticiones, para que se haga una adición presupuestal a partir del mes de septiembre o octubre, los maestros vamos a tener dificultades con nuestro salario, pero ahí estamos, compañeros, empujando ese bus y desde el Congreso avanzando en la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda resolver esos recursos. Y también hay que decirlo, ahí están 900.000 millones de pesos de déficit para ascenso y reubicación de los compañeros del 1278. Y en esta brecha hay la necesidad, compañeros, de que se suplan las necesidades de alimentación escolar, y como lo impulsó el presidente de la República en una de sus alocuciones, planteó que hay la necesidad de buscar la posibilidad de universalizar el PAE, el programa de alimentación escolar, y desde luego mejorar el transporte, que eso permite la retención de los estudiantes en las diversas instituciones educativas y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la educación de carácter rural. La tercera brecha es la brecha de la jornada única. FECODE ha planteado y tiene un acuerdo del 2021, 19, 21, donde se señala que aunque haya instituciones educativas que cumplan con los requisitos mínimos, se puede mantener lo que tiene que ver con la jornada única, y a donde no, pues desafortunadamente hay que desactivarla, porque no tiene sentido que la jornada única hoy se mantenga siendo más de lo mismo. La jornada única no es para desarrollar las mismas actividades, la jornada única son una parte para lo que tiene que ver con la academia, con el conocimiento y el saber, y la otra parte con la formación integral, con el arte, con la ciencia, con la música, con el deporte, y desde luego que habrá que nombrar un número significativo de maestros para que puedan ayudar a la construcción integral de los hombres y mujeres que van por la escuela, porque lo que queremos es la construcción de nuevos ciudadanos, y solo tenemos nuevos y mejores ciudadanos cuando le brindamos alimentación y cuando le brindamos las mejores condiciones en el conocimiento y en el saber. En lo que tiene que ver con infraestructura, el estudio de econometristas de la Nacional que trabajan con nosotros, lo que señalan es que necesitaríamos 2 reformas tributarias para poder resolver los problemas de infraestructura, lo que demuestra las dificultades que tenemos en las instituciones en Colombia y fundamentalmente en la zona rural. La otra brecha es una brecha que está en discusión y que tiene que ver con planta de personal, las relaciones técnicas. FECODE le ha planteado al gobierno que hay que regresar a aspectos tan vitales como la dirección de curso, disminuir el número de estudiantes para los orientadores, disminuir el número de estudiantes para los coordinadores y desde luego, compañeros, disminuir la planta, disminuir el número de estudiantes por docente, y finalmente FECODE le hace una propuesta al gobierno de 20 estudiantes en la zona urbana, 15 estudiantes en la zona rural, sin que sea una camisa de fuerza y que haya la posibilidad de ser flexible, porque donde haya 18 estudiantes debe garantizársele el derecho a la educación, donde haya 13 y 12 en la zona rural también. En esto le hemos señalado al gobierno que para FECODE es fundamental lo que tiene que ver con la planta de personal, que se mantenga la que hay hoy, que aunque haya necesidades se nombren nuevos compañeros. Estamos en la redacción de un documento, porque aquí quiero plantear más adelante que no es cierto que no hemos avanzado en la negociación, hay avances en la negociación y eso es significativo demostrárselo a los compañeros docentes. Algunos compañeros bravos plantearon que no votaban por FECODE hasta que no saliera el decreto de salarios. No alcanzamos a sacarlo en FECODE, y si lo hubiéramos sacado no servía para nada, porque FECODE no es el que saca los decretos para el pago de los maestros, es el gobierno. Nos dijeron, compañeros, hace 15 días que salía el viernes siguiente. El martes pasado nos dijeron que ya estaba en presidencia
y aspirábamos que el viernes en el proceso electoral saliera el decreto para que los maestros fueran a votar, pero no fue posible. Eso no depende de la voluntad de nosotros, eso depende del gobierno. Pero además nos dijeron que iban a hacer prioridad con el decreto del magisterio. Esperamos que entre hoy y mañana haya la posibilidad, porque lo que nos dijo Función Pública es que el decreto ya estaba, ¿no es cierto? Y el viceministro de Educación, que es, yo diría, una persona que falta la verdad, un encantador de serpientes, salió a decir que de 24 puntos, ahí vamos a repetir más adelante, 20 ya estaban casi concluidos y que entre el 13 y el 15 pagan lo que tiene que ver con los aumentos salariales para los compañeros maestros, situación que vamos a aclarar mañana en la negociación, y nos toca seguir este comité ejecutivo de FECODE hasta que no se sepa cuál es el próximo y se radique en la oficina del trabajo, compañeros y compañeras. Esas relaciones técnicas para nosotros son fundamentales, porque también hay un hecho que no podemos esconder, y es la baja de natalidad en Colombia. Y esa baja de natalidad en Colombia está acompañada también del regreso de muchos venezolanos a su patria, lo que nos ha ido disminuyendo el número de estudiantes por docente. La otra tiene que ver con educación rural, y aquí vamos a darnos una gran pela, ¿no es cierto? Porque aquí hay un hecho concreto, y es que la educación rural está en el peor de los abandonos. Tenemos que retener a los estudiantes para que no se vengan para fortalecer los cordones de miseria en las ciudades intermedias. Tenemos que garantizar la alimentación y el transporte, fundamentalmente allí a los estudiantes. Ese es el querer de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Yo tuve una información maluca en el desarrollo de las elecciones, y un compañero por allá me increpó y me dijo que yo estaba negociando por debajo de la mesa, y me dio inclusive el nombre de un personaje de nosotros que es de dirección nacional, y yo preferí quedarme callado en vez de ponerme a controvertir. Aquí están los 14 demás compañeros ejecutivos que pueden señalar si yo he ido a negociar con el gobierno por fuera del comité ejecutivo de FECODE, porque esa es la responsabilidad y el acuerdo que hicimos los 15. Así no se hace campaña. Bueno, pero ya pasó. La otra tiene que ver, compañeros, con la brecha digital. Esa brecha digital, después de que se robaron los 70.000 millones de pesos, FECODE debe hacerse parte de ese debate que hay, porque hoy hay la necesidad de conectar al mundo con nuestros estudiantes. Ojo, porque el gobierno hoy intentó colocar la educación híbrida y nosotros la tumbamos desde el Congreso de la República. Pretendió colocar, ¿no es cierto?, educación en tu casa, para que los maestros fueran unos que otros, unos días presencialmente a las instituciones. Y hoy está el voucher, hoy está el bono en discusión en el Congreso de la República, y tenemos que estar pendientes, compañeros. Todas las políticas que fracasan en los Estados Unidos nos las traen a Colombia. El voucher, lo que tiene que ver con las competencias, toda la política que allá no funciona nos la traen aquí, pero lo que no nos aplican son la media que tiene la OCDE con relación al número de estudiantes por docente, que en el mundo son de 13, y en Colombia el Ministerio de Educación siempre ha dado una cifra que supera el decreto 3020, que era en un promedio de 27 por la región. Y también tengo que decir, compañeros, que este comité ejecutivo de FECODE se ha destacado en las actividades deportivas, culturales y folclóricas. Hay que señalar que hemos ido avanzando, que eso unifica al magisterio colombiano, que eso nos saca de la órbita eminentemente académica, que nos coloca en un escenario donde también mostramos los talentos en deportes, en cultura, en folclore, en pintura, y eso hay que aplaudirlo, porque son uno de los avances de las negociaciones de la Federación Colombiana de Derechos Humanos, de deportes. En derechos humanos hemos avanzado. En derechos humanos siempre, compañeros, estamos al frente
de los compañeros que son amenazados. Inclusive se plantea alertas tempranas desde la federación y hemos cuidado hasta donde ha sido posible la vida de los compañeros maestros, y vuelvo y les repito que hoy somos reconocidos como una organización social, como la organización sindical más criminalizada en el país. Tengo que señalar que en esta última etapa el equipo jurídico trabajó de manera ardua. Hay un buen equipo jurídico, han avanzado los compañeros, y desde luego que ese equipo jurídico vamos a tener que colocarlo al servicio del tema de la prevención en los temas que tienen que ver con salud. ¿Por qué? Porque en salud vamos a tener que tener 1000 ojos. Yo quiero decir que esta semana anterior desarrollamos el encuentro de salud y allí se plantearon los pliegos, se plantearon los aspectos que nosotros creemos que ganamos, pero también, compañeros, hay la necesidad de crear veedurías para que esas veedurías hagan un control permanente. Y aquí, al nuevo comité ejecutivo de FECODE le queda la tarea de vigilar el ejercicio que haga la fiduprevisora, porque la fiduprevisora es la que contrata, desde luego con la orden del FOMAL. Hay que decirlo, no se quería que hubiese, y FECODE votó en contra, prórroga, y los 3 del gobierno votaron por la prórroga. Los 2 compañeros de FECODE, leales con los maestros de Colombia, nos opusimos a la prórroga porque consideramos, compañeros, que el servicio que se está prestando hoy en Colombia no solo es miserable, sino que es criminal, porque no satisface las necesidades de los maestros. Sobre los pliegos de condiciones, creo que hay un ambiente diferente, pero quiero decirles, quien planteó los pliegos de condiciones fue FECODE, porque la fiduprevisora no tenía propuesta. Nos gastamos varios días con nuestros estructuradores. Me imagino que habrá que hacer rápidamente una junta nacional para explicarle a los compañeros los avances que hay, y desde luego para que estemos atentos, porque hoy lo que hay son prepliegos y hay un mes para poderle hacer las observaciones en las que también podemos participar los maestros. El estatuto de la profesión docente. Yo quiero decir que antes podíamos hablar del estatuto único de la profesión docente. Hoy no podemos, porque los compañeros etnoeducadores han plantado casi, ¿no es cierto?, tienen su propio estatuto. Los compañeros afro están en la lucha por otro estatuto. Nosotros estamos en la posibilidad de unificar el 1278 con el 2277, y lo que diría es que hay una diáspora que a la vuelta de 5, 6, 8, yo no sé cuántos años, FECODE va a tener que volver nuevamente a la lucha por un estatuto único de la profesión docente. Hoy tenemos, compañeros, que avanzar en presentar una propuesta al gobierno más o menos elaborada con relación a un estatuto de la profesión docente. Pero quiero hacer un llamado a nombre de los maestros del 2277 en Colombia para que haya un tratamiento adecuado a ellos, quienes llevan. Hay un compañero que tiene 34 años de estar en el 2277, porque en la región donde estaba el compañero era de doble acceso y por lo tanto le daban doble el ascenso al compañero, educadores de esa región, y se requiere, compañeros, de que haya un grado 15, un grado 16 o 17, o la fórmula que encuentre el comité ejecutivo del FECODE para poderle mejorar las condiciones a los compañeros, fundamentalmente del grado 14, que superan los 110.000 compañeros educadores. Y de igual manera, también tengo que decir, compañeros, que aquí ha habido un trabajo de formación sindical y ha habido un crecimiento en los derechos de género. Ahí vamos poco a poco desarrollando esa actividad. Y también tengo que decir que en el caso concreto de medios se ha mejorado esta actividad. Hoy FECODE tiene su propio espacio todos los sábados, tenemos también en la radio, y bueno, hay la posibilidad de una emisora digital que están trabajando los compañeros maestros y maestras. En el movimiento pedagógico, en el CEIR, hay avances significativos
pero yo diría, compañeros y compañeras, que hay que prestarle una mayor atención al Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEI, para que las propuestas maduren, para que discutamos de pedagogía, para que discutamos de educación, ¿cierto? Que eso es muy importante, para que discutamos de las pedagogías críticas. El movimiento pedagógico nos da prestigio en América Latina y en el mundo. El año pasado celebramos los 40 años del movimiento pedagógico y pudimos traer experiencias pedagógicas muy importantes que son diferentes de las experiencias significativas, y las de nosotros son experiencias pedagógicas alternativas, porque lo que genera son alternativas, cambios, modificaciones, participación de la comunidad educativa. Y quiero plantear el punto de la negociación. ¿Qué ha pasado con el punto de la negociación? Porque no es cierto que no hemos avanzado. Hemos avanzado. Lo que pasa es que los compañeros deben de entender, primero, que este es un gobierno que lo dejaron sin plata. La olla no está raspada porque se la llevaron. Pero eso no significa que porque no haya recursos, nosotros no vamos a luchar porque haya mejores condiciones para los maestros de Colombia. Todo lo contrario, a este gobierno, que es el gobierno del cambio y de la transformación, tenemos que exigirle que haya la posibilidad de la dignificación de la profesión docente. En lo que tiene que ver, compañeros y compañeras, con bonificación pedagógica, en bonificación pedagógica, indiscutiblemente lo que hay es que BECODE le ha planteado para el 2023 24 puntos, para el 2024 29 puntos y para el 2025 35 puntos. ¿Qué está planteando el gobierno? La misma fórmula, pero la está planteando a partir del año entrante, o sea, para el 2024 24, para el 2025 29 y para el 2026 35%. Lo que nos queda de diferencia son 6 meses. Vamos a ver cómo nos va este lunes y este martes, compañeros y compañeras, en la negociación, o si no le queda al nuevo comité ejecutivo de BECODE esa responsabilidad. La otra propuesta que tiene el gobierno es que en este cuatrienio haya la posibilidad de mover a los 125.000 maestros en 3 cohortes. FECODE tiene varias propuestas en esa materia y ojalá podamos que asciendan todos los 125.000 compañeros, pero eso depende de la negociación. Lo que nos interesa, compañeros, de manera indiscutible, lo que nos interesa de manera indiscutible es que se puedan mover los compañeros maestros y maestras que están hoy congelados. ¿Qué ha planteado el gobierno? Lo que ha planteado es que va a convocar ascensos y reubicaciones y vamos a discutir el instrumento para el ascenso. Yo diría que casi que hay un acuerdo con el gobierno implícito en que no sea el video, sino que sea otro instrumento que tiene que ver, compañeros, con la necesidad de que se haga la discusión en el Comité Ejecutivo de BECODE y en la Comisión de Implementación que hoy está trabajando para que podamos avanzar. Hay una discrepancia, bueno, y en bonificación pedagógica, hay que entender que la bonificación pedagógica con el 35% hace factor salarial, y entonces multiplique su salario por el 35% y hace factor salarial, y si hace factor salarial, desde luego que impacta sus prestaciones y también impacta sus pensiones. Perfecto. Y lo otro, compañeros, hoy tenemos un cuello de botella, un nudo gordiano en lo que tiene que ver con los compañeros 8.000, que fueron 7.825, no tengo precisa la cifra, pero fueron más de 7.800 compañeros que ya hicieron el curso, ¿no es cierto? Y compañeros que efectivamente ya tienen el derecho al ascenso en el escalafón, con retroactividad al 1 de noviembre. Es el acuerdo que tenemos con el gobierno.
no se les olvide que los acuerdos con el gobierno, no se hizo en el marco del decreto 160, pero es un reflejo de él. Y los acuerdos que se hacen en el marco del decreto 160 son obligatorios para las partes, porque son el fruto de un acuerdo en la OIT con tratados y convenios internacionales que hoy hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, compañeros y compañeras. El gobierno ha planteado que es inviable. El martes nos van a presentar las propuestas, los argumentos jurídicos de ellos. Nosotros vamos a demostrar los argumentos jurídicos de nosotros. En el pasado, en el 2019, cuando la gente arrancaba a vociferar contra FECODE, diciendo que éramos demagogos y que no se iba a dar el retroactivo al 1 de enero del 2019, ahí se produjo. Y fue una buena cantidad de dinero que le llegó a los compañeros maestros, que nos lo ganamos en la mesa de negociación y al que tenían derecho los compañeros educadores. Y el otro aspecto, compañeros, que es necesario plantearle acá, es que el gobierno acaba de plantear que propone 20.000 becas para los maestros de Colombia en posgrados. Nosotros lo que decimos es que esas 20.000 becas son el complemento a un acuerdo que se hizo en el 2017, 2019 y 2021. Bienvenida la formación, siempre y cuando el Estado ayude a financiar la formación de los maestros, porque la formación de los maestros ha sido el fruto de nuestro sacrificio económico. Y por eso tenemos un gran debate con el viceministro de Educación, que justifica que no es hoy posible y conveniente la nivelación salarial, sobre la base de que los maestros tenemos más o menos unos salarios significativos, y le hemos dicho que esos salarios que tenemos los maestros, que no compartimos porque comparados con los otros trabajadores del sector oficial y público ganan mucho más cuando tienen los mismos títulos que nosotros. Ese logro de nosotros, compañeros, en tener hoy títulos, ha sido el fruto de nuestros propios recursos, donde el Estado solamente ha puesto, en el caso concreto de Bogotá, cuando estaba Gustavo Petro, la formación de los maestros en maestrías pago por el distrito de Bogotá. Compañeros y compañeras, nosotros recibimos esa propuesta de 20.000 capacitaciones de la mejor manera. ¿A dónde está la gran diferencia? La gran diferencia está en la nivelación salarial. ¿Qué ha propuesto FECODE? 4 puntos para el 2023, 4 puntos para el 2024, 4 puntos para el 2025. Como gráficamente lo dijo el compañero Edgardo Salazar en la mesa, el gobierno nos ha propuesto 0, 0 y 0. Se salió de los chiros el viceministro, ¿no es cierto? Y le dijimos, bueno, pues entonces háganos una propuesta totalmente diferente. Hay un avance en algunos puntos que han sido conversados. No hay ni un solo punto acordado con el gobierno, ni uno ha sido acordado. Pero creemos que los puntos de bonificación, que los puntos de ascenso y reubicación, que los 20.000 maestros para ser mejorados en su formación, y que lo que tiene que ver con la discusión de la nivelación, y desde luego, compañeros, con los cursos 8.000 vamos a dar la pelea hasta el final. Quiero finalizar mi informe diciéndole, compañeros y compañeras, que aquí lo que prima es la unidad, que antes que dedicarle la pelea a la federación, busquemos la unidad, porque en la unidad está la diferencia. Y cuando hablamos de unidad, no le decimos al que discrepa o el que tiene un punto divergente que no lo exprese, pero expréselo con propuestas para fortalecer esta federación. Esta federación es de todos nosotros. Esta federación no tiene propiedad privada. Ahí estuvo el escenario para que los compañeros que se postularon se hicieran elegir.
A los que eligieron los compañeros nuestro aplauso, nuestro abrazo, y a los compañeros que no, decirles que sigan, compañeros, en la lucha, desde luego. Esta federación se respeta, a esta federación se quiere, a esta federación se potencia, y los que sean enemigos de FECODE, ¿no es cierto?, no tienen espacio en esta federación. Esta federación, compañeros, y quiero terminar diciéndoles: parémonos, pongámonos de pie y démosle un minuto de aplausos a esta nuestra organización sindical. Muchas gracias, compañeras y compañeros.